se crea toda una atmósfera extraña porque finalmente es un espíritu de brujería eso. Lo estamos llamando brujo a Dios. Si le estamos pidiendo que controle, estamos llamando hechicero. Si le estamos pidiendo que controle, estamos llamando hechicero. Hasta hace poco quien cuestionaba la doctrina de la soberanía de Dios era considerado un hereje. A lo largo de los siglos, en medio del sufrimiento que la Iglesia atravesó de persecuciones y adversidades, fue esta doctrina que sustentó los corazones. La soberanía de Dios afirma que Él está en control de todas las cosas y lo que se propuso hacer lo hará, incluso sin la mediación del hombre. Hoy veremos una enseñanza controversial, pero que no es nueva. Se puede rastrear hasta el falso maestro de la prosperidad, Kenneth Hagin, quien en el capítulo 1 de su libro El arte de la oración afirma que Dios no gobierna y que para hacer algo en este plano tiene que autorizarlo el hombre. De igual manera, el ecuménico Todd White afirma que Dios no controla. I believe that the Catholic Church and the Christian Church are going to come together. Jesus was not born into this world to be God, fully God and fully man. But he had to lay aside all divinity, all of it, every bit of it. God's in control. The Bible doesn't teach that. God's in control. The Bible doesn't teach that. Muchos piensan que estas son nuevas revelaciones. En realidad son enseñanzas que venimos padeciendo hace décadas por predicadores del movimiento carismático y apostólico. Sin demorar la refutación bíblica del tema en cuestión, vamos a ello. Le voy a mostrar con un versículo inventado por la gente, porque no está en la Biblia, cómo se expresa este pensamiento. Usted escucha a una persona orando de esta forma: Dios toma el control. Ahora, en ninguna parte de la Biblia dice que Dios controla. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios quiere controlar. Porque de hecho, un espíritu de control es un espíritu que no está dentro del corazón de Dios. Dios nunca controló, Dios nunca controla, Dios nunca va a controlar. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona ora y le dice: Dios, toma tú el control? Le estoy ofendiendo, yo estoy ofendiendo a Dios. Es como que yo le diga a una persona: ¿podrías manipularme un momento? Por favor, manipúlame un momento. Entonces me diría el hermano: ¿cómo que te manipule? ¿Cómo me pides eso? Yo no soy manipulador. Es lo mismo cuando nosotros le decimos a Dios: Dios tiene el control de todo. Entonces le estamos pidiendo ser robots, ser máquinas, títeres, y él el titeretero cósmico, ¿no? Correcto. Y se crea toda una atmósfera extraña porque finalmente es un espíritu de brujería eso. Lo estamos llamando brujo a Dios. Si le estamos pidiendo que controle, estamos llamando hechicero. Estos hombres, además de afirmar que Dios no controla, declaran que orar a Dios de esta manera es ofenderlo y hasta llamarlo hechicero. Qué lamentable que la gente presente en ese auditorio tolere y asienta con amenes las blasfemias de estos dos charlatanes. ¿Sorprende? De ninguna manera. Pablo dijo que vendrían tiempos en que muchos acumularían maestros conforme a sus concupiscencias. Estamos en esos días. En el video, uno de los hombres dice: Dios no controla y nunca controlará. No es algo propio de él. Obviamente el significado que él le da al verbo controlar es el de un titiritero que controla maliciosamente. Si fuera así, dice la otra persona, seríamos robots y eso le quitaría todo el dramatismo a la historia. Hay una dialéctica mentirosa en este relato. Históricamente nunca se entendió que la soberanía de Dios violente el libre albedrío del hombre, aunque hay varios ejemplos donde Dios sí lo hace. Ejemplo, él deja sin razón ni libre albedrío, deja como una bestia a Nabucodonosor. Hablando al respecto, un autor dice: Dios tocó el interior de Nabucodonosor y le quitó la razón, el libre albedrío y todo. Lo dejó como una bestia por 7 años. ¿Necesitó Dios el permiso de Nabucodonosor para hacer eso? ¿Necesitó las oraciones de alguien para llevarlo a cabo? Después de 7 años, cuando Dios tuvo a bien, le devolvió su mente. ¿Qué aprendió Nabucodonosor de esta experiencia cuando recuperó su razón? Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. ¿Creyeron los apóstoles en la soberanía de Dios con las acciones y la voluntad del hombre? Y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo
habían antes determinado que sucediera. ¿Controló Dios a los egipcios? Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército. Al examinar estos ejemplos bíblicos vemos que Dios puede controlar todo, incluso la voluntad humana. En fin, lo que están haciendo estas personas es buscar problemas donde no los hay y adornar sus enseñanzas para que suenen novedosas e impresionantes. Quiero mostrarte por medio de la palabra cómo caen por tierra las enseñanzas de estos charlatanes. Dios es soberano y está en control de todo. Veamos su palabra. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Y he aquí que yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Comenzamos diciendo que estas supuestas nuevas revelaciones son enseñanzas que han venido diciendo hace años los predicadores de la prosperidad y el movimiento carismático. Cuando uno de los hombres del video dice que orar para que Dios tome el control hace a Dios un hechicero, me hizo acordar a un predicador del siglo pasado llamado Frederick Price, quien una vez dijo, si usted tiene que decir hágase tu voluntad o que se haga tu voluntad, si tiene que decir eso, entonces está llamando necio a Dios. Y mucho antes de la autoproclamada profeta Ana Méndez, Price dijo, cuando usted haya desarrollado su fe hasta tal extremo que puede estar firme sobre las promesas de Dios, no necesitará medicamentos. Price reconoce que su mayor influencia fue Kenneth Hagin, el mismo que enseñó hace décadas atrás que Dios no controla. La herejía engendra más herejía y el error más error. Frederick Price, Kenneth Hagin, Kenneth Copeland, Oral Roberts, Benny Hinn, Morris Cerullo y otros más influyeron con herejías de todo tipo en los que propagaron el movimiento apostólico, entre ellos Bill Hammond, John Eckhart, Peter Wagner y David Canistracci. De hecho, en sus libros sobre el movimiento apostólico elogian a los hombres de la prosperidad que mencioné primero. El movimiento apostólico es un movimiento exportado desde Estados Unidos. Personas como Ronnie Chávez, Ana Méndez, Fernando Orihuela, Cash Luna y muchos otros más en Latinoamérica beben de estas falsas enseñanzas y tergiversaciones de las Escrituras. Bueno, justamente con Agustín, que hace, sin decirlo expresamente, o sea, en ningún momento lo dice expresamente, pero a la luz de todo lo que va escribiendo, él hace una ecuación, omnipotencia igual a omnicontrol. Entonces, como él lo puede todo, entonces él lo puede controlar todo. Entonces eso llega, no con esta palabra control, porque la palabra control, controlar es del 1200 más o menos y nace dentro del contexto de la auditoría. Otra cosa que dice una de las personas del video es que Agustín de Hipona hizo la ecuación Dios omnipotente igual omnicontrol. Lo curioso es que la misma persona se refuta a sí misma diciendo que Agustín nunca dice esto expresamente y nunca usa la palabra control, ya que esa palabra es de años posteriores a Agustín. O sea, es un pésimo argumento para validar lo que está diciendo. Después dice que Agustín creó el concepto de un bien mayor, es decir, que si algo malo le pasará al creyente es porque hay algo detrás. Sin embargo, todas estas patrañas y palabras adornadas no van a ninguna parte. Primero, la Escritura establece la soberanía y control de Dios sobre todas las cosas. Vimos ejemplos de eso. Segundo, la génesis del concepto ¿habrá un bien mayor? No es inventado por Agustín. Eso lo vemos ejemplificado en la historia de José cuando él dice que Dios tornó todo lo malo que le había pasado para bien y para preservación de mucha gente. Job, después de todo lo malo que atravesó, recibió el doble de lo que tenía. Y Pablo en Romanos 8:28 sentencia diciendo que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es decir, toda esta dialéctica, este relato adornado, no lleva a ninguna parte sino al error y a la herejía,
pues pretende socavar la soberanía de Dios y darle preeminencia al hombre en los acontecimientos que pasan en el mundo. Estos hombres son muy rápidos en ver la similitud de la teología con la filosofía griega, pero no observan las similitudes de su movimiento con el gnosticismo, el montanismo, el catolicismo, la neoortodoxia y el nuevo pensamiento. El movimiento apostólico afirma que Dios no puede hacer nada en la tierra sin que el hombre lo permita. Esto también lo encontramos en el video. Entonces, ok, estamos acá para que Dios pueda juzgar la creación. Están ustedes aquí para que Dios pueda juzgar Chile. Si ustedes se corrompen, Dios no puede juzgar Chile. Si ustedes se callan, Dios no puede actuar en Chile. Obviamente esto es rotundamente falso. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Me gusta mucho lo que dice al respecto la página God Question. La soberanía total de Dios sobre toda la creación directamente contradice la filosofía del teísmo abierto, que afirma que Dios no sabe lo que va a suceder en el futuro más de lo que nosotros sabemos, por lo que tiene que estar cambiando constantemente sus planes y reaccionar frente a lo que las criaturas pecaminosas hacen mientras ejercitan su libre albedrío. Dios no está tratando de averiguar qué es lo que va a ocurrir en la medida que se desarrollan los acontecimientos. Activa y continuamente Dios está dirigiendo las cosas, todas las cosas, aquí y ahora. Pero pensar que Él necesita de nuestra cooperación, nuestra ayuda o el ejercicio de nuestro libre albedrío para llevar a cabo sus planes nos pone en control sobre Él, lo que nos hace Dios. ¿Dónde hemos escuchado antes esa mentira? Es una repetición de la misma vieja mentira de Satanás en el jardín: seréis como Dios. Fin de la cita.